Esto parece ser un simple video de YouTube, algo que podrías quedarte viendo o podrías no quedarte viendo. Pero si te quedas viendo, te puede pasar el efecto colateral que he estado ocurriendo y que he estado conversando y que me lo ha dicho más de una persona. Un simple video mío donde muestra algo hizo un tremendo negocio para una persona. Increíble. Yo mostré un agua muy rica en un hotel y mi amigo está llevando esa agua de Cusco hacia Estados Unidos para venderla y promoverla allá. ¿Qué les parece? Promoviendo y maximizando la industria de Perú gracias a un video donde yo mostré un agua que yo creo que podría ser una buena alternativa para promover. Agua de Cusco. Imagínate el lujo de tomar agua de una de las 7 maravillas del mundo. Una locura, ¿no? Bueno, eso pasa con los videos cuando las personas saben o toman el camino correcto para un proyecto, o no, más que nada, lo que genera un video de YouTube es una chispa, es un chispazo de ideas, o un incentivo, o un impulso, el impulso que nosotros necesitamos. Yo como arquitecta me voy a enfocar siempre en los bienes raíces, en la posibilidad de que tú te enfoques un poco en el negocio de los metros cuadrados y de los bienes raíces. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre te voy a recomendar? Arquitectura. Siempre te voy a decir arquitectura. Pero si yo veo una buena oportunidad en otra cosa, también te la voy a contar. Ahora estamos en un momento muy positivo para invertir en criptomonedas. El que quiere invertir en criptomonedas, vaya y estudie a las personas correctas, inversiones, porque está bien bueno. Pero de ese tema no quiero mencionar mucho porque hay mucha estafa con esto y yo no quiero ser responsable de nada. Por lo tanto, si quieren preguntarme con más detalle en eso, los invito a tomarse un café virtual conmigo y yo les puedo explicar básicamente cómo es lo más sencillo y lo libre de estafa por ese lado. Y los que no, sigan viendo estos videos porque les va a servir mucho. Porque yo ya estoy viendo que hay personas que están usando mis videos para inspirarse y están logrando cosas. Y eso es lo que más me gusta de lo que está pasando. Porque, como les digo, una persona logró llevar un producto que es tan simple como el agua, se lo está llevando a Estados Unidos. Imagínate, agua de Cusco en Estados Unidos. Es un tremendo lujo. Así que si hay algún peruano que está en Orlando, en Estados Unidos, idealmente en Orlando, bueno, si quieren comprar en otra parte de Estados Unidos agua de Cusco, agua de su tierra, sentir los minerales tan ricos que tiene Perú, les aviso que gracias a un video que yo subí mostrando ese tipo de agua, una persona muy inteligente compró varios containers con esa agua directa de Cusco y ahora las van a poder encontrar en Orlando. El agua es tan importante, el agua mineral, yo siempre tomo porque tiene una parte de la tierra, tiene una parte de la esencia de la tierra. Y así como pasó con el agua, también están pasando otras cosas, como por ejemplo, hace unos días unos amigos profesionales que quieren dar un salto como en su área y quieren irse a Orlando, Estados Unidos, unos amigos de Perú, me pidieron a través de un café virtual los datos de la inmobiliaria en la que yo le estoy diseñando las casas en Orlando. Y también están haciendo conexiones ahí, y porque al final la vida es de conexiones. Una de las cosas que tienes que desarrollar y que te va a hacer muy bien si es que tú quieres ser parte de este salto cuántico que está teniendo Perú, si tú quieres ser parte de eso, desarrolla la posibilidad de conectarte con otras personas, independiente de si haces negocio o no. Tú tienes toda como las capacidades para decir no si no te gusta. Yo cuando a mí algo no me gusta, me he dado cuenta que lo reconozco con el olfato, porque cuando algo no me parece bien, como que mi cuerpo habla solo y hace como un gesto así como que arrugo la nariz. Cuando mi nariz se arruga, no me convence. Y cuando no me convence, no me atrevo. Entonces, ustedes lo más probable es que tengan algo
o algún gesto o alguna sensación que les dé incomodidad, cuando alguien les manifieste alguna opción, una alternativa de negocio, una oportunidad o algo así, algo bueno, esa es como la parte negativa. Si a ustedes les pasa algo así como que quieren dar 2 pasos atrás, háganse caso, siempre hagan caso y digan, no, ese camino no me gusta, prefiero tomar otro. Ahora, si ustedes me ven y ven que algo les hace sentido de lo que les estoy compartiendo, no se queden con la duda, con la interrogante, con no, para mí no es esto. No tienen que pensar así. No tienen que pensar así porque la verdad es que las posibilidades que ustedes tienen son las mismas que todo el mundo. Si ustedes tienen una empresa ya constituida, por ejemplo, que era lo que les decía hace unos días atrás, ustedes ya tienen una empresa constituida, tienen un negocio que está funcionando bien, por ejemplo el negocio inmobiliario, ustedes ya tienen más de un departamento, tienen 2 departamentos, tienen 3 departamentos, los tienen en Perú, los tienen en Chile o en Argentina, donde sea. Si ustedes ya saben cómo funciona el negocio inmobiliario y se dan cuenta que los departamentos se pagan solos, tienen que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso consiste en tener una propiedad que no solamente se pague sola. La propiedad te tiene que generar ingresos además de pagarse sola. No es negocio si la propiedad se paga sola, no es negocio. No es negocio para ti, es negocio para tus hijos, para tus nietos, pero para ti no lo es. Y tú tienes que pensar en ti, porque eso es lo que pasa hoy en día, que las personas no piensan en sí mismas. Y es ahí cuando surge el problema, porque piensan que están haciendo un buen negocio, pero no. ¿Oportunidades para comprar propiedades en Perú? Sí, pero tú tienes que tener una mentalidad acorde para hacer negocio. Eso significa que si tú te compras una propiedad y vas a empezar en este negocio inmobiliario de los Airbnb, tienes que estar dispuesto a vender, porque el ciclo de inversión es compra y venta. Siempre tienes que pensar así, enamorarse de un proyecto, de una compra, porque todo lo que te costó comprarla. Y yo entiendo porque de verdad, o sea, hacer mucho dinero es difícil. La gente que tiene dinero es porque son personas inteligentes. Yo por eso respeto mucho a la gente que tiene mucho dinero, que ha sabido cultivar una empresa o estar aquí. Yo los respeto mucho porque hacer dinero no es fácil y por algo lo hacen, son inteligentes. Yo los encuentro inteligentes. Si ustedes lograron eso, lograron comprar esos departamentos y se están pagando solos y están orgullosos, bueno amigos, es el momento ya de dar el salto. Pasen a la segunda etapa, intenten vender lo que compraron, vean cuántas ganancias lograron obtener. Esas ganancias se pueden sacar o saber cuando tú analizas por cuánto tiempo lo arrendaste y por cuántos años, o sea, en el fondo cuánto ganaste en arriendo y ahora en cuánto se puede vender, cuál es el precio de venta. En Chile puede que salgas un poco herido porque el mercado inmobiliario en Chile está caído, pero solo en Chile. O sea, hay en varias partes, pero en Chile está caído, pero en otros países no. O puede que sí, es un buen momento, quizás está caído, pero hay lugares en los que está más caído y otros que no. Entonces, ¿qué es lo que podría ser una muy buena oportunidad? Una muy buena oportunidad es vender en tu país y comprar en Orlando. Es que yo siempre les voy a recomendar Orlando, porque Orlando es una de las ciudades que tiene más turismo en Estados Unidos. Es donde van más personas. Y es donde uno piensa que está todo lleno, uno piensa que está todo construido, y no está todo construido, no está todo lleno. O sea, y las casas son grandes. O sea, si a ustedes les gusta tener una propiedad con mucho espacio, créanme que Orlando es la posibilidad. Entonces, amigos, si ustedes están en este nivel aquí y quieren dar ese salto, vean la posibilidad de vender. De verdad que sí. Vean la posibilidad de vender y ojalá que puedan vender más caro de lo que compraron. ¿En cuánto compraron? En $100,000. Tu departamento cuesta $150,000 y te ganas $50,000 así de rápido. Y si tú haces la misma operación en Orlando, y si te ganaste eso en Perú, en Orlando te vas a ganar mucho más. Por eso es importante hacer el análisis
del costo de oportunidad. Por ejemplo, yo compré hoy, tuve mi departamento 5, 6 años, 7, lo que te permite el crédito. Por lo menos en Chile se pueden vender las propiedades después de 4 años de haber obtenido un crédito. Se prepaga el crédito y se vuelve a comprar se vuelve a hacer otra operación. En realidad eso es. Porque lo importante es no tener miedo a hacer el negocio. El negocio, como les digo, es compra y venta, compra y venta. Y siempre hay que estar pensando así. No es fácil, por eso es importante a veces trabajar con corredores. A veces también tienes que pensar que el vende su dueño es bueno, pero es bueno más para el comprador. El que gana más es el comprador o el que te va a arrendar. Pero el propietario, la verdad es que le conviene. A mí, por lo menos, yo en Chile, si ustedes quieren un dato de una persona que hace todo ese tipo de operaciones, por lo menos en Chile, yo tengo un miembro de mi equipo que ustedes lo pueden contactar de manera directa. La idea no es hacer negocio, a mí no me interesa hacer negocio. Pero tengo un miembro de mi equipo que trabaja muy bien con el sistema de comprar y vender propiedades, o sea, o arrendarla. Si lo quieren contactar, me dicen, yo no tengo ningún problema en compartirles el correo. Ustedes lo contactan de manera directa y hacen esa operación, pero ese dato solo lo tengo en Chile. En Perú también tengo a una persona que es muy buena, pero no se dedica a 100% a eso, pero sí podrías ayudarlos con la operación. También tengo abogados, pues, que necesitan ahí un apoyo de abogados. O sea, es que la verdad es que ya he investigado tanto, he analizado tanto, he hecho tantas preguntas, he averiguado tantas cosas que es el momento de compartir los datos. Y ustedes en el fondo están viendo mis videos porque también están aprendiendo o quieren hacer algo, quieren aprender algo de mí, y yo les estoy tratando de dar lo mejor de mí de manera lo más desinteresada posible. O sea, interesada. Interesada, ¿por qué? Porque también necesito la ayuda de ustedes que me permitan llegar a los 100.000 suscriptores en el corto plazo. ¿Y por qué me puse esa meta hoy? Y dije, necesito subir a los 100.000 suscriptores porque me estoy preparando, ustedes me han visto físicamente, para poder hacer el recorrido de Cusco, que tengo muchas ganas de hacer, se los comenté. Y el recorrido de Cusco es un poco pesado físicamente, no solamente por la altura, sino que porque quiero llegar a la altura de todas las montañas, ¿no? Entonces, y quiero recorrer más allá de Machu Picchu, como dice mi libro, más allá de Machu Picchu. Y por eso me estoy preparando físicamente, mientras tanto, pero también quiero tocar la selva. Creo que es necesario que también veamos la selva. Estoy analizando la posibilidad de ir a estudiar un terreno en la zona de Cusco, por ahí, en Aguascalientes, no lo sé todavía. Pero estoy analizando la posibilidad de buscar una propiedad que pueda comprar, y todos los que quieran participar en esta sociedad, porque quiero hacer una sociedad por acciones, para poder construir algo así como un hospedaje, un hotel, y cada habitación sea tu acción. Por ejemplo, vamos a hacer 20 habitaciones, vamos a tener 40 acciones. 20 habitaciones, 40 acciones. Una habitación, para tener una habitación tienes que comprar 2 acciones. ¿Y por qué 2? Porque a lo mejor tú quieres comprar con tu hermano, a lo mejor quieres comprar con tu mamá, con tu papá, no sé. Entonces por eso 2 acciones, para que sea más fácil, o quizás va a ser más dependiendo de lo que nos digan todos los que quieran participar, porque antes de comenzar el proyecto lo primero es comprar el terreno, y antes de comenzar la construcción la idea es que la sociedad por acciones tenga un directorio, y ese directorio pueda definir qué se va a hacer. En el fondo lo que yo busco es que entre todos planifiquemos este proyecto. Yo voy a ser la arquitecta de ustedes, más no me interesa ser, digamos que algo así como la gerenta, no, yo prefiero que uno de ustedes sea el gerente o la gerenta y se planifique este proyecto como de construcción y después no sé si de alquiler del Airbnb, puede ser de hotel, lo que ustedes quieran, cualquier cosa es posible. Entonces, ¿qué alternativas tenemos frente a esto? ¿Qué alternativas tenemos? La alternativa 1 es, por ejemplo, unir a todas las personas de Europa y hacer un contrato de una empresa por allá en Europa. Y la torre A, por ejemplo, y la torre B pueden ser personas de Norteamérica que quieran participar, no hay problema, puede ser una buena alternativa, y el contrato se hace allá y después se legaliza en Perú y se hace toda
cómo se lleva como a la realidad. Sin embargo, tenemos que conversar más este proyecto. Y los que quieran participar en él, pulirlo, todos los que quieran ser parte del modelo de negocio, ustedes me pueden escribir, me escriben y hacemos un café online. Entonces en el café online tenemos una reunión de unos 30 minutos, ustedes me invitan el café, les tengo que cobrar el café, eso sí, me disculpan, pero es que es la única forma de filtrar a los realmente interesados en este tipo de proyecto o en el proyecto que ustedes tengan. Y ahí conversamos más en profundidad cómo podemos llevar a cabo esta empresa. Es como que estuviésemos haciendo una reunión de directorio y nos vamos sumando. Ya tengo varios interesados, eso sí les tengo que decir. Y por eso mismo también estoy tratando de filtrarlo como por áreas, por continente. Si tú eres peruano y quieres participar de este proyecto, también es posible. Tú tienes que elegir el camino, si quieres el camino Europa o el camino Norteamérica. No hay problema. Si en el fondo es como para poder ver la parte legal y que nadie salga herido, perjudicado, molesto. La idea es que todos ganemos y todos nos quedemos contentos. Por eso también quiero ir a Cusco. Quiero hacer toda esta investigación. Pero lo que me ha pasado es que tener 40.000 suscriptores, yo se los agradezco un montón. De verdad que se los agradezco mucho porque me ayuda mucho. Pero económicamente no me es muy rentable porque me ven muchas personas, muchas, se los decía en el en vivo de la mañana. Me ven harta. Estuve viendo el otro día que tenía 1 millón o más de 1 millón de visualizaciones. Es una locura la gente que me ve diariamente. Pero de ese millón de visualizaciones, el 28% está suscrito, el 28%. El 70%, más del 70% solo me ve, no comenta y no está suscrito. Entonces hay muchos que están obteniendo esta información y se están enriqueciendo, están obteniendo lo mejor de mí, pero no están siendo recíprocos. Y por eso hoy día dije los 2 videos que normalmente hago, el en vivo de la mañana después de estar llena de energía, después de haberme preparado para mi meta de llegar a la cima de Cusco. El Huayna Picchu, Choquequirao, creo que se llama la otra parte donde quiero ir. Imagínate todo eso, me estoy preparando, entonces en la mañana quedo llena de energía y te trato de transmitir toda mi buena vibra, todo lo mejor de mí, pero me entristece después ver que imagínate que el 70% no está suscrito. O sea, en el fondo yo siento que el que me ve me apoya, pero no sé, quizás no me tiene cariño o quizás es porque me ven en el televisor, no lo sé, pero de verdad que a una persona que hace videos como yo, con tanto esfuerzo, necesita, amigos, el apoyo de la suscripción, de verdad que sí, porque tengo muy pocas suscripciones y muchas visualizaciones, entonces tengo mi canal muy descompensado, muy descompensado, y a veces me desanimo un poco porque pareciera que fuese negocio hablar de Perú. Y yo sé, porque me lo ponen en los comentarios, que yo hablo de Perú porque tengo visualizaciones, porque he hecho otros videos y no me va bien y bla. Y es verdad, si yo hablo de Perú me va muy bien. Pero cuando uno empieza a crear un nicho, me puedo cambiar de país y puedo seguir hablando de otro país. Entonces tampoco es tan así como que me dicen, si hablas de Perú te va bien. Porque la cosa es muy sencilla, o sea, tener 1000 suscriptores no es difícil. Para mí, ya que yo ya más o menos sé cómo funciona, porque para poder tener un canal de YouTube tienes que tener 1000 suscriptores y 4000 horas de visualización. Entonces yo pensaba y decía, ya, bueno, quizás si quiero hablar de otro país, tengo que abrir otro canal y hablar del otro país y ver todo lo que analizo, pero la verdad es que yo me llevo tan bien con ustedes, hemos hecho una comunidad tan buena y yo lo he podido percibir ahora en los cafés virtuales que nos hemos estado tomando, en estas reuniones que les digo, donde me han escrito y yo les voy poniendo, les doy mi correo y vamos agendando una reunión de 30 minutos. Me he dado cuenta de que la comunidad es tan buena que no se trata de mostrar mis videos o que se vean o que los vean los peruanos, no se trata de hablar de Perú. Se trata de que nosotros ya formamos como un equipo. Y yo quiero que empecemos, o sea, yo en el fondo quiero que se unan, que se suscriban y se unan para que este equipo funcione. Es que imagínate, somos 40.000 personas. Imagínense todo lo que podríamos lograr si tomamos el camino correcto. Imagínate la cantidad de datos, y lo más sorprendente de todo es que dentro de las 40.000 personas que estamos aquí suscritas, imagínate que
algunos son de Perú, otros son de Estados Unidos, otros son de Europa, otros son de Chile, otros son de Argentina. Entonces tenemos como un paneo, tenemos como un registro total. Y a esto súmale las reuniones, los cafés en los que estamos conversando. A mí hoy día me hablaba un amigo de Orlando, un tema, y yo decía, wow, voy a transmitir tu mensaje. Y yo lo transmito a mi manera porque yo sé que a ustedes les gusta oírme hablar. Entonces lo que ustedes me cuentan, yo lo transmito y voy contando y les voy hablando. Si ustedes tienen empresas también y las quieren promover, tómense un café conmigo online y me cuentan de qué se trata su empresa, y yo también comparto y les digo a todos, vayan a conocer este producto. Por ejemplo, la Fátima Carranza, una chocolatier de Perú, muy buena, excelente, que tiene una línea de chocolate exquisita, premium, espectacular. Me regaló una caja de chocolate y yo les mostré, les hice un video y wow, o sea, no es solamente un chocolate, era una historia, era como una biblioteca, una enciclopedia donde el texto o donde la biografía en este minuto se traduce a un sabor. Mira qué linda la poesía. La Fátima Carranza la pueden encontrar en Instagram. En Instagram la pueden encontrar. Búsquenla, chocolatier, espectacular. Ahora me parece que está en campaña de chocolates para el Día de la Madre. Se viene pronto, le queda un mes, para que vayan haciendo su reserva. Ahí está el proyecto. Me voy a mover porque yo estoy conversando, pero los muchachos están trabajando. Me voy a correr. Entonces la Fátima Carranza es una chocolatier espectacular. Si ustedes quieren probar un chocolate fino y de calidad, contáctenla por Instagram y prueben sus productos porque son excelentes. Y así como Fátima, ustedes también tienen proyectos o tienen cosas, escríbanme, hacemos una reunión, yo les cuento a todos lo que ustedes tienen y así nos vamos apoyando y vamos formando una red de apoyo, porque todos estamos ganando. O sea, como les digo, tengo un amigo en Estados Unidos que compró agua en Cusco porque vio esta marca en uno de mis videos. Tengo una amiga que dijo, yo soy profesional, yo puedo, me voy a arriesgar, y se fue a Orlando y está haciendo todos los trámites, está vendiendo uno de sus departamentos para comprarse una casa allá. Porque dijo, wow, ya sí me compré. Y tiene varios, pero de los varios decidió comprar uno, o sea, vender uno. Porque dijo, vamos a probar. Vendo uno, con el que vendo, puedo pagar el pie y dejo arrendada la propiedad. Y con ese arriendo, además de pagar el financiamiento, sobra dinero. Entonces, ¿qué me decía ella? Ella me decía que lo que iba a hacer era que iba a arrendar la propiedad, no se iba a ir a Orlando, la va a arrendar, la va a dejar con la empresa misma que le vende las propiedades, la va a dejar ahí. Y va a adelantar el financiamiento, en vez de pagarlo en 20 años, creo que lo va a pagar en 10. O sea, es como que es totalmente posible y es totalmente factible. Ahora, ¿tú eres la persona indicada para tomar esas decisiones? A lo mejor no, porque es difícil. Entonces, si no puedes, te puedes asesorar por alguien, porque como te digo, ya tenemos una red. Ya hemos formado un equipo, ya somos tantos. Entonces, bueno, en conclusión a todo este video, porque tampoco les quiero dar una lata tan larga. Lata se dice en Chile, es como dar un speech tan largo. En conclusión, les tengo que pedir que se suscriban al canal, por favor. Se pueden suscribir al canal, se los voy a agradecer un montón. Yo sé que llegar a 100.000 suscriptores es muy ambicioso y es casi imposible para mí, pero porque recién, imagínense, de todos estos años llegamos a los 40.000, pero quiero pedirles si lo podemos hacer posible, porque quiero ir pronto a Cusco y necesito apoyo en ese aspecto, porque quiero ir a Cusco, quiero ir a la selva, quiero hacer un viaje largo y el viaje es un poco costoso y quiero incluir mejores equipos. Por ejemplo, quiero ir con un dron, porque creo que Cusco merece un dron. Y voy a ir con personas locales también. Voy a seguir con un grupo de amigos que son hábiles en esto. Y por eso mismo necesito de vuestro apoyo. Si ustedes son tan amables de darle clic al botón suscribir, se los voy a agradecer un montón. Y como les digo, si quieren participar en este proyecto o en otros proyectos, tómense un café conmigo, conversemos 30 minutos, ustedes me invitan el café y veamos más alternativas, porque
Quizás hay algo que yo no estoy viendo y ustedes me pueden hacer ver. Un abrazo, un beso y nos vemos mañana. ¡Wow! No lo puedo creer que esté saliendo todo tan bien. Como que de repente en algún minuto de mi vida tuve mucho susto de que las cosas estuviesen saliendo mal, pero no, está saliendo todo bien. Está saliendo todo bien, no lo puedo creer. Un beso, un abrazo, suscríbanse y muchas gracias por estar aquí.